Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante a tu del deseo de ser alabado, líbrame, Señor, del deseo de ser honrado, líbrame, Señor, del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor, del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Señor, del deseo de ser consolado, líbrame, Señor, del deseo de ser aceptado, líbrame, Señor, del temor de ser humillado, líbrame, Señor, del temor a ser despreciado, líbrame, Señor, del temor a ser reprendido, líbrame, Señor, del temor a ser calumniado, líbrame, Señor, del temor a ser olvidado, líbrame, Señor, del temor a ser ridiculizado, líbrame, Señor, del temor a ser injuriado, líbrame, Señor, del temor a ser rechazado, líbrame, Señor. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más amados que yo. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más estimados que yo. Concédeme, Señor, el deseo de que otros crezcan y susciten mejor opinión de la gente y yo disminuya. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Concédeme, Señor, el deseo de que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Concédeme, Señor, el deseo de que
que otros sean preferidos a mí en todo. Concédeme, Señor, el deseo de que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todos los santos que pueda. Concédeme, Señor, el deseo de ser desconocido y pobre. Señor, me alegraré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están mis amigos, mis hijos? Espero que se encuentren todos bien. Parece que algunos todavía están en la siesta, no se han despertado. En este encuentro vamos a hablar de la palabra de Dios. Antes de empezar la reflexión sobre el tema, quiero saludar a los que se unieron a nosotros desde Barranquilla, desde Quito, desde Bogotá, y ayer me enteré que había gente desde México, también Corozal, por supuesto, siempre nos acompaña. Entonces, saludo a todos y bueno, los que están siempre firmes en la presencia. Gracias. Si vamos al Antiguo Testamento en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 9 y 10. Dice, aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Y aquí lo más importante sigue el versículo 11. Vendrán días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios.
se arrastrarán de un mar a otro y irán errantes del norte al este, buscando la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Nosotros en nuestra vida humana necesitamos nutrirnos para seguir viviendo, para que nuestro cuerpo funcione. Desde niños, cuando apenas nazcamos, lo primero que buscamos es la leche de nuestra madre. Y después en la vida, el niño cuando llora, dicen por tres razones. O porque llora, porque es llorón, llora por hambre y llora por dolor. Pero uno de los que lo hace llorar es el hambre. Y nosotros sabemos que nosotros como seres humanos no solo somos de cuerpo, no somos cadáveres, somos personas humanas. Quiere decir, tengo cuerpo, tengo alma y tengo espíritu. Y como nutro mi cuerpo, debo nutrir mi alma y mi espíritu. Y por eso Jesús, cuando fue tentado, le dijo al demonio, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. En la vida nuestra, sabemos que la palabra de Dios es vital, es algo que no puedo vivir sin esta palabra. Y ahora vamos a ver por qué. Si vamos a la enseñanza de San Pablo a su discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, le dice, toda la escritura fue o es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es, ante todo, para enseñar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer durante este retiro. Se usa para identificar, caracterizar, describir algo. Cuando nosotros queremos hacer una persona atleta, entonces la llevamos al gym. Cuando yo quiero un músico, lo llevo al conservatoire. Cuando quiero, yo qué sé, un jugador de fútbol, lo llevo a la cancha. La enseñanza te da el carácter. Y nosotros aprendemos de la palabra de Dios cómo ser hombres y mujeres de Dios. Por lo tanto, antes que cualquier otra cosa, debo que creer que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por el mismo Dios. Sí, fueron los hombres que escribieron. Nosotros no decimos que la palabra de Dios fue bajada en una parachute, así de arriba para abajo, paracaída, sino fue inspirada a personas y personas escribieron según su cultura, según su manera, pero el que asegura la verdad de la palabra de Dios es Dios mismo. Por eso nosotros decimos que el autor de la Biblia es Dios, porque como ustedes ven al terminar, especialmente en el rito latino, cuando termina la lectura dice palabra de Dios o palabra del Señor, porque el autor de esta palabra es Dios mismo. La Biblia, como nosotros sabemos, es Biblia, quiere decir, viene de la palabra biblioteca. No es un libro, son libros. Tenemos muchos libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para instruir en la justicia, quiere decir enseñarme cómo ser santo.
como ser justo. La palabra de Dios, antes de cualquier otra cosa, dice San Agustín, hace en nosotros nacer la conversión, porque la palabra es como luz, entonces me hace ver lo que soy y lo que tengo. Por eso cuando yo, ahora vestido de negro, me pongo frente al sol, entonces el sol me descubre qué tengo, quién soy. Y por eso, si no soy bien, al verme, digo, no, debo cambiar. Yo no puedo salir con una mancha acá y otra acá. Por lo tanto, la palabra de Dios, dice San Agustín, engendra en nosotros la conversión. Pero también Juan Pablo II dice, la palabra de Dios engendra en nosotros la vocación. Muchas personas no saben cuál es su vocación en la vida. Si tú vienes a un director espiritual y le dice, no sé lo que debo hacer en la vida, no sé cuál es mi misión, está bien, pero fuiste a la Biblia, preguntaste a Dios, allí Dios te habla. Santa Teresita del Niño Jesús estaba en el convento, era carmelita y la carmelita tiene 3 misiones. La oración por la salvación de las almas, la oración por los sacerdotes y la oración por el Santo Padre. Y esta era la vocación, digamos, de la carmelita. Pero ella estaba como inquieta, quería saber más, quería ir más. Pensaba ser sacerdote, enfermera, profeta, etc. Al final dijo, cuando vi que nada me satisface, fui a la palabra de Dios y empecé a leer y a buscar qué sería mi vocación dentro del Carmelo. Y lee a San Pablo en Corintios 12 y 13, cuando habla que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que está lleno de miembros y cada miembro tiene función para algo. Ni la mano puede decir al oído no te sirvo, no me sirves, ni el oído le dice a la mano no me sirves. Todos en función del el bien total. Y cuando ella estaba contemplando en la palabra, vio que esta iglesia está representada como el cuerpo, pero el cuerpo para funcionar necesita un corazón que late día y noche para que la sangre llegue a todos los miembros y sigan vivos. Y ella dice, ahí encontré mi vocación, dentro de la iglesia, mi madre, seré el amor, porque en el amor seré todo. Quiere decir, la palabra de Dios le descubrió su vocación dentro de la vocación. Y esto puede ayudarte y puede ayudarme. Cuando queremos saber qué Dios quiere de nosotros, vayamos a la Biblia y le preguntamos, Señor, háblame, ¿qué quieres de mí? También nosotros sabemos que San Pablo decía que nadie puede tener la fe sin escuchar la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios hace nacer en nosotros la fe. Entonces, me da la fe, me da la conversión, me da la vocación, me da la intimidad con Dios. Hablo de tú a yo con Él, o me habla de Él a mí. Bien. La palabra de Dios es el alimento para toda la vida. Como dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4. Nosotros, como les dije al principio, para sobrevivir y satisfacer nuestro hambre físico necesitamos comer. Pero también nosotros en la vida espiritual necesitamos alimentarnos.
¿Y cuál mejor será que la palabra de Dios para dar este alimento? Lo que necesita el hombre es esta palabra que sale de la boca de Dios. Desead, dice San Pedro en su primera carta 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Como sabemos todos, la palabra de Dios nos contesta a nuestras preguntas más internas, más profundas. Una característica importantísima, que la palabra de Dios es la verdad. No es una verdad, es la verdad. La verdad. Y lo que sucede cuando estaba investigando Pilato a Jesús y le hizo una pregunta, probablemente que ya había sido preguntada por mucha gente desde entonces. Pilato hizo una pregunta y Jesús responde. Cuando le pregunta, le dice Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? La pregunta de Pilato no es para nada poco común. Mucha gente, y probablemente que nosotros también, podemos hacer la misma pregunta. ¿Qué es la verdad? Y Jesús le da la respuesta cuando dice al Padre en Juan 17, 14, 17, yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdad. La Biblia, siendo la palabra del único y verdadero Dios, es la verdad sobre la cual tú y yo podemos fundar nuestra casa. En el Líbano hay las montañas, la mayoría del Líbano es montaña, son montañas, y otra parte en la costa más bien es arena. Cuando hay gente que quiere construir su casa, en general busca un terreno de piedra, porque cuando ponen los cimientos de la casa, cimientos se dice, de la casa, allí saben que si viene el viento, si viene la tormenta, si viene la lluvia, si viene lo que viene, su casa será firme porque está construida sobre la casa, sobre la roca. Muchas veces nosotros descubrimos que nuestra vida falló. Yo dentro de 30, 40 años descubro que fallé. No sé por qué. Al buscar, veo porque mi vida no fue fundada sobre una roca. Yo hice lo que en aquel tiempo me parecía a mí bien, no lo que era bien, lo que me parecía a mí. Y con todo mi respeto, ¿quién soy yo o quién eres tú para ser la referencia? Nosotros, para construir nuestra vida sobre una roca firme, la tenemos, todos la tenemos, que es la palabra de Dios. Por eso hay muchos jóvenes consultan la palabra antes de hacer ningún proyecto de vida, ningún noviazgo, ningún casamiento, ninguna familia, ningún trabajo. Consultan la palabra de Dios. Y Dios es vivo. Nuestro Dios no es un ídolo. El ídolo no puede hablar, no puede reaccionar. En la Biblia dice, oí el grito de mi pueblo y vi lo que están sufriendo y bajé para atenderlos. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios, no imaginen ustedes que todas estas oraciones que todos estamos haciendo está lejos. Él sabe en qué momento va a parar todo lo que estamos viviendo, pero probablemente que este tiempo nos está educando
Por lo tanto, no, nosotros como creyentes sabemos que Dios aprovecha del mal para sacar el bien. De las tinieblas nazca la luz. Y por lo tanto, no hay que tener miedo. Toda la iglesia está rezando, tú, yo, todo el mundo. Estamos rezando y Dios nos está escuchando. Y Dios es fiel a su pueblo, no va a terminar con nosotros. Tranquilos. Pero sí, capaz que todos necesitábamos rejalar las orejas. Rejalar se dice, las orejas. Un poco, un poco volver a pensar bien. Una característica nueva de la palabra de Dios es que permanece para siempre. Claro, si la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios, no puede cambiar, Dios no cambia nunca, Dios es firme. Y esta es la palabra del Evangelio, os ha sido anunciada, dice San Pedro en su primera carta 1.25. 1 Pedro 1.25. La palabra de Dios permanece para siempre. No necesita actualización. No es una computadora que cada tanto tengo que pagar para hacerme como actualización. La palabra de Dios sirvió a Pedro, sirvió a San Francisco de Asís, sirvió a Don Bosco, sirvió a San Charbel, sirvió a Santa Rafa, sirvió a mí y te sirve a ti. La palabra de Dios es siempre actual. Por lo tanto, cada persona que tiene sed puede encontrar agua ahí. Nosotros hemos hecho un himno de Santa Rafa. Decimos, en el Evangelio encontró el agua viva. Allí encontró el agua viva. Porque cada santo, cada alma santa, encuentra su amado en el Evangelio. También Santiago, el apóstol, en la carta, primer capítulo 17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las variedades somos nosotros. Hoy tengo este buzo, mañana lo cambio, otro mañana cambio otro, hoy estoy en esta casa, mañana voy a otra, hoy estoy en este país, mañana voy a otro. El ser humano es un ser como, eh, como de variación, ¿sí? Dios es firme. Vas al Líbano, lo encuentras. Vas a Australia, lo encuentras. Vas a Canadá, lo encuentras. Viene a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a México, a Venezuela. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Dios es Dios, dice la Biblia. Y San Pablo lo dijo, o la carta de los Hebreos. Jesús es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Nunca se cambia. Por lo tanto, la palabra de Dios, siendo verdad y respaldada por Dios, que no cambia, es ciertamente el fundamento más seguro para nuestra vida y lo único del cual podemos aprender sin temor a que nos falla. Esa palabra no falla al ser humano. También cuando leemos los salmos en modo particular, nos llama la atención una característica muy como un poco diferente de lo que un común y corriente. Decimos que la palabra de Dios es pura. Miren lo que dice el Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos enseñaban eh, un señor, se llamaba Orígenes. Orígenes hizo
las sextas columnas. Trajo el Antiguo Testamento, ponía palabra por palabra en hebreo, cómo se pronuncia, qué significa, cómo es en latín y cómo se pronuncia. 6 y en griego, etc. Hay gente, nosotros en la orden nuestra, tenemos un sacerdote que es biblista y solo, Dios bendito, habla perfectamente, escribe perfectamente, lee perfectamente 9 idiomas. Y cuando va a trabajar es un loco de trabajo hasta las 3, 4 de la madrugada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quería hacer una traducción del libro del profeta, supongamos, Amós, del siríaco al francés. Pero de tanto meticuloso, tenía que enfrentar palabra por palabra con las distintos idiomas que él sabe. Era un trabajo, lejos de corona, chino. Era un trabajo chino. Quiere decir, no es alguien que está, yo qué sé, trajo un libro y lo tradujo y me dijo, adelante. Cada libro, cada traducción, cada edición verdadera no llevó meses, no llevó años, puede ser que llevó décadas para que nos presentan la palabra de Dios pura, la palabra de Dios como limpia. Y en el Salmo 119, versículo 140, dice, tu palabra es sumamente pura y por eso la ama tu siervo. La palabra de Dios no lleva errores, quiere decir, la verdad es verdad y la verdad se expone, se impone. Si yo te digo 2 más 2 son 4, tú no puedes decirme que no, porque la verdad es esto, 2 más 2 son 4. La verdad se impone. Miren la Iglesia Católica un día, como ella cree que tiene la verdad, dijo, si alguien encuentra la verdad fuera de la Iglesia Católica, que la abraza. Porque ella sabía que toda la verdad está en ella. No quiere decir que los católicos no tenemos defectos, no, tenemos muchos defectos, pero el depósito de la fe es perfecto. Y eso lo enseña el Papa Benedictus, que todos los elementos de la salvación existen en la Iglesia Católica. La palabra de Dios es fuente de gozo. En la encíclica del Papa Francisco, Gaudium et Spes, no, Gaudium no. Gaudete et exsultate. Gaudium et Spes considero que No, la del Papa Francisco. Gaudete et exsultate. ¿Cómo se pronuncia en español? Alegraos y regocijaos. Alégrense y regocíjense. Dice, el encuentro con Cristo engendra en nosotros alegría y la aumenta en nosotros. Entonces, si Jesús es la palabra, el encuentro con esta palabra es una fuente de gozo. Dice el Salmo 119, 162, versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya mucho despojos. Y sigue el Salmo diciendo, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. Yo les pregunto, muchos de ustedes conocen a San Charbel, este ermitaño que vivió casi 23 años en su ermita. No veía a la gente, pasaba días y noches solo con el Santísimo. Este
hombre, ¿quién era su consuelo? ¿Quién era la alegría de su vida? Porque nosotros sabemos que los ermitaños son personas alegres, no son personas tristes, no sufren enfermedades psíquicas, no viven solos porque son locos. Yo acompañé a un ermitaño en la orden nuestra y los últimos meses de su vida, Dios me dio la gracia de acompañarlo 2 meses, sirviéndolo en todo. Tenía casi 80 años, su cara siempre estaba iluminada, porque como cuando tú te pongas en el sol, tú recibes del sol su color. Por eso decimos broncear, broncear, porque tú estás recibiendo el color del sol. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, no puedes no recibir este resplandor de Dios. Hay un canto en el rito maronita, dice, ojalá que todos los que nos ven te encuentran a ti, Señor. Quiere decir, yo seré como un reflejo de la presencia de Dios. Cuando tú te pongas frente a una piscina de agua pura, puedes mirar en el fondo y ver lo que hay en el fondo de la piscina, pero si el agua está bien, bien pura, el agua refleja tu imagen. Así es el alma del ser humano. Cuando está serena, puede ver a Dios bien en el fondo, porque Él dijo, el reino de Dios estará en ustedes, está en ustedes. Pero al mismo tiempo tú puedes reflejarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? El, eh, el cántaro da lo que tiene. Nosotros en el Líbano tenemos cántaros hechos de barro. Entonces, si yo pongo agua, respira agua. Si pongo aceite, respira aceite. Por eso hay un dicho, dice, de lo que tiene el cántaro, respira. Y así es tu vida. De lo que tú tienes, vas a respirar a los demás. Mucha gente trata de encontrar gozo mediante poseer grandes cantidades de dinero o placeres sexuales o poderes a nivel social, político, etc. Pero con todo esto, la historia nos enseña que muchos de ellos fueron suicidios, murieron, suicidios. ¿Por qué? Porque la alegría no era verdadera. Hay muchos se mataron porque esta felicidad era falsa. Pero nunca en la historia nos cuentan de un ermitaño que se suicidió. Gracias. Nunca. No hay un ermitaño que se mató a sí mismo. Nunca. Porque los ermitaños encontraban el tesoro escondido, que es Jesús. La palabra de Dios es lámpara para nuestra vida. Ustedes saben que para caminar bien necesitamos luz, sea física o natural. Y en la vida todos necesitamos un consuelo. Miren cuando muere un joven en la familia o en la familia de algún amigo y nos llaman a nosotros los sacerdotes. ¿Qué uno puede dar respuesta? Es dificilísimo. A mí personalmente me tocó acompañar muchas familias que habían perdido jóvenes. Y era lo más difícil consolar, porque hablar, ¿qué uno puede hablar? Decirle, bueno, está bien, murió tu hijo. La madre o el padre son capaces de matarme atrás de él, porque si está bien, vaya con él. Calmábamos y después, con el tiempo, uno va
diciéndoles lo que la palabra de Dios enseña. Como por ejemplo en Sabiduría cuando dice, miraron y no entendieron, pensaron que Dios le había hecho un castigo, pero Dios lo sacó del mundo para que el mal no le cambie su corazón. Esto es un consuelo. O por ejemplo la palabra de Jesús cuando dice, todos los que creen en mí nunca morirán, y los que creen y mueren vivirán para siempre. Entonces, la palabra de Dios, como dice San Pablo, consuélense unos a otros con estas palabras, quiere decir con la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz para tu vida, en el sentido muchas veces una palabra es capaz de cambiarte toda la panorama. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos todo, el alfa y la omega, ¿no? Yo necesito el alfa y la omega, necesito a Jesús. La palabra de Dios nos ayuda a tener este significado de la vida. Quiere decir que yo no estoy caminando solo, hay un proyecto, yo no soy un número más, yo no soy alguien que se agregó a la población humana, yo soy alguien único, ni vino antes, ni vendrá después, yo soy único. Y esto sí muestra algo, muestra la grandeza de la creación de Dios. Tú nunca te vas a repetir, eres único. También, disculpen que yo siempre doy ejemplos del Líbano, no por nada, sino porque uno nació en este ambiente y fue amasado en esta cultura. En el Líbano, nuestras iglesias están hechas de piedra. Son todas arcadas, especialmente las maronitas, y están hechas de piedras, y cada piedra es diferente, ninguna piedra es igual, porque no traían las piedras de una fábrica, sino había un constructor que se sentaba y hacía cada piedra diferente de la otra. Pero lo más lindo que cuando tú ves toda la iglesia, ves una unidad entre todos. Pero si sacamos una piedra de un lugar, es difícil reemplazarla de otra. Y esta iglesia hecha de piedra, que mis ojos ven, es referente a una iglesia que yo no veo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, los bautizados, que cada uno es diferente del otro y nadie puede reemplazar al otro. Por eso decía San Pablo, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni la mano puede decirle al ojo no te necesito. Cuando yo medito la palabra de Dios, dice el Salmo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 1, 3. Este salmo nos hace saber que cuando yo medito en la palabra de Dios, mire lo que Dios hace de mí. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja cae, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir, ¿quién de nosotros no le gusta ser productivo? Cuando tú meditas la palabra de Dios, tú llegas a ser productivo, como un árbol que da fruto, que sus hojas no caen, que sus obras siempre tienen prosperidad.
quiero con ustedes leer el Salmo y explicarlo un poquito. El Salmo, si tienen la Biblia a mano, el Salmo 138, por favor, 138. Dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Leyendo este salmo de acción de gracias por el cumplimiento de las promesas de Dios, uno siente que no está solo en la vida. Y esta palabra de Dios es actual. ¿Quién de nosotros no está caminando entre el enemigo coronavirus? ¿Quién de nosotros hoy en día no necesita que el Señor escuche su oración, que siente el amor de Dios, que siente que no está abandonado, sino está entre las manos de Dios? Yo los invito a leer este salmo o rezar este salmo 138, pero también, como un deberito pequeño, quiero que lean el Salmo 139, que está como titulado La omnipresencia de Dios. Léenlo, escriben lo que el Señor les dice a través de este salmo. Nosotros, lo más lindo como cristianos, que nosotros hablamos con Dios con el mismo lenguaje que Dios nos habló. Por ejemplo, si yo ahora estoy hablando en árabe, mi lengua, digamos, o en libanés, mi lengua materna, probablemente unas personas me entienden que son paisanos. La mayoría de ustedes no me van a entender. Pero, aunque algunas equivocaciones en español, si yo les hablo en español, más probable que ustedes me van a entender todo. Dios cuando nos habló, dijo, cuando quieren hablar conmigo, digan esto. Nos enseñó, por ejemplo, el Padre Nuestro. Nos enseñó cómo agradecer a Dios. Te agradezco, Padre del cielo y de la tierra, porque has manifestado a los pequeños y ocultado a los ricos y poderosos. Nos enseñó ejemplos de oración y nos enseñó cómo orar en el mismo lenguaje de Él. Por eso la oración de la iglesia más, digamos, usada son los salmos. En todas las liturgias, especialmente liturgias de las horas, en el rito latino, al menos cada oración 3 salmos. En rito maronita, al menos 2 o 3 salmos en cada oración. La iglesia reza la palabra de Dios, como estoy hablando el mismo lenguaje de Él. Y esto es lo más lindo. Mientras que ustedes están escribiéndonos, les voy a contar este cuentito. Si alguien tiene algunas preguntas, por favor, lo puede hacer en este momento. Un día vino un niño quería divertirse, hacer algo para pasar el tiempo.
Entonces vino a su abuelo que trabajaba en el carbón. Y el abuelo estaba muy sucio del carbón, muy de todo la vestidura, todas las manos bien negras. Entonces le dice al niño, mire niño, hay una Biblia, llévela y lee. Lleva al niño la Biblia y empieza a leer, pero no entiende nada, absolutamente nada. Empieza Génesis, nada, Profetas, nada, Antiguo, Nuevo Testamento, no entendía nada el niño. Se aburrió y vino al abuelo. Dijo, abuelo, este libro no entiendo, no me llena. Entonces le dijo, abuelo, no importa, nieto, déjalo acá, pero lleva esta canasta, llénamela de agua. Entonces el niño fue llevando una canasta llena de carbón, por supuesto sacó el carbón y fue a llenarla de agua. Cuando volvió había caído todo el agua porque la canasta está de esta forma, entonces el agua cae. Llegó la primera vez sin el agua. Entonces dijo al abuelo, pero abuelo, el agua no la contiene la canasta. Le dijo, ¿por qué te atrasaste? Vaya y venga rápido. Fue más rápido, una o dos veces llenó la canasta agua y antes de llegar al abuelo no había agua. Y vino también como enojadísimo porque el agua no llegó. Entonces el abuelo lo mira así y le dice, nieto, te estás atrasando mucho, tienes que apurarte más. Entonces fue el niño, su inocencia, por tercera vez también llenando la canasta de agua. Y vino corriendo, como decimos nosotros, su lengua casi tocaba el piso. Entonces llegó y no había ninguna gota de agua. Entonces le dijo, abuelo, ¿estás burlando de mí? ¿Cómo una canasta va a contener agua? Lo miró el abuelo así, le dice, no, hijo, no, nieto, te voy a decir una cosa. Mire la canasta. ¿Es igual como cuando la llevaste? Él la miraba así. Sí, le dice, no, pero fíjate bien, ¿es la misma? Entonces él miraba, dijo, sí, es la misma, pero me parece que quedó más limpia de adentro, porque tenía como carbón y ahora ya no tiene, ya es limpia, 3 veces fue como lavada. Le dice, nieto, este libro que yo te di te deja como tal de afuera, pero de adentro te, te va a limpiar, te va a construir, te va a hacerte nuevo. Entonces nosotros como cristianos, cuando vamos a leer la palabra de Dios, tengamos esta fe, que probablemente exteriormente no voy a entender nada, pero interiormente la palabra trabaja. Y termino cuando el Papa Juan Pablo II escribió a las monjas de clausura, la novia de la palabra, dijo, el alma es como la novia y la palabra es como el novio. Cuando se unen en el matrimonio, se unen en esta relación matrimonial, eh, el novio se da totalmente a la novia o el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Y esto hace que la esposa quede fecunda. Así es la palabra de Dios. Cuando se une a ti, fecunda tu vida. Por eso cuando Jesús estaba en una casa y vinieron a decirle, tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti. Dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la conservan y la practican. Estos son. Quiere decir que tú y yo podemos transformarnos en madres espirituales en cuanto nos unimos al, al novio en su palabra. Porque cuando mi corazón, mi alma está unida a Cristo, mi vida es capaz de engendrar nuevos adoradores al Señor. Si no es así, no entendemos la vida monástica, la vida de clausura, la vida de las personas que consagran su vida al estudio de la palabra, al estudio de la ¿cómo se llama?, de la vida cristiana. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes acerca de la palabra. No sé si tenemos Viviana Hernández pregunta, ¿cómo puedo encontrar y cumplir la misión? su misión. Viviana,
Cada uno de nosotros tiene una vocación y una misión. Dichosos si nosotros sabemos escuchar la palabra de Dios y sabemos hacer de lo que la palabra nos dice. En la misión de uno, Dios nos habla a través de muchas personas, muchos acontecimientos, a veces en la oración personal, en la oración comunitaria, en la misma palabra. Lo más importante es que nuestras antenas estén bien elevadas para captar las ondas que Dios nos manda. Eh, este es es un camino espiritual, no es, Dios no, como les dije el otro día, no tiene un supermercado que yo digo, Señor, dime cuál es mi misión y ya la tengo. Yo tengo que madurar en mi persona, madurar en mi fe, madurar en mi vocación para saber cuál es mi misión en la vida. Eso yo pienso que lleva un camino bien largo. Viviera Católico me pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de abordar la Biblia para que me muestre mi vocación? Tener el contacto diario con ella. Tener contacto diario. Tu palabra es mi lámpara y es la lámpara de mi camino y luz para mis pies. Quiere decir, ella te va a enseñar. Yo no puedo decir que haga esto o haga esto. Yo puedo decirte, abre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Quiere decir, como el Santísimo a través de la especie del pan y el vino, Cristo está presente después de la consagración y la invocación del Espíritu Santo. La palabra de Dios, Cristo está presente bajo las especies de las letras. Es igual. Por eso dice Jesús, lleven mi carga y mi carga es liviana. ¿Por qué es liviana? Porque Él es su presencia. No es una ley rígida que si tú no cumples te da sobre la cabeza, sino es una, eh, es una amistad entre el Creador y su criatura, entre el amado con su amante, entre Dios y tú. Es algo. Eh, Henry Gómez pregunta, Monseñor, ¿cómo lograr que la juventud y la humanidad en general encuentren atractiva la palabra de Dios cuando la palabra del hombre se vuelve aún más atractiva por la satisfacción que produce, generando un placer inmediato, contrario al silencio de Dios que puede volverse insoportable e incomprensible? El trabajo empieza en la familia, Henry. Cuando nosotros empezamos a sembrar en nuestros hijos la semilla de la fe, y cuando nuestros hijos van creciendo en este ambiente, llega el mundo a cambiar. Ustedes saben que cuando vamos a comprar una lámpara, decimos quiero una lámpara de 25 velas o de 20 o 50 velas o 100 velas. Quiere decir, cuando yo prendo esta lámpara, me da luz como si estoy prendiendo a 25 o 50 o 100 velas. Cuando tenemos una vela, estamos seguros que si traigo otra vela, sea apagada, la puedo iluminar porque tengo una iluminada. Pero si no tengo una iluminada y no tengo encendedor, es difícil de tener fuego. Nosotros sabemos que la fe empieza con uno. Eh, yo, yo te voy a dar un ejemplo. Madre Teresa de Calcuta llegó a la India pagana. En India hay unas iglesias antiquísimas, siríacas, una católica, otra ortodoxa, pero una comunidad muy pequeña, muy antigua, pero muy pequeña. Pero la mayoría era pagana hasta el día de hoy. Madre Teresa llega como una luz pequeña. Antes de la muerte de Madre Teresa, mientras que todas las congregaciones femeninas en el mundo están quejándose que no tienen vocaciones religiosas, Madre Teresa, el día de su muerte, había 4.500 monjas.
Y la superiora general actual, la que reemplazó a Madre Teresa, es de la religión del Sikh, quiere decir una religión pagana originariamente. ¿Qué hizo Madre Teresa? Fue como una luz pequeña, pero esta luz fue dando luces a los que estaban alrededor. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiarnos nosotros y al cambiarnos nosotros el mundo cambia. Luz Karime pregunta, la Biblia fue escrita por los profetas bajo la inspiración de Dios. ¿Se podría decir que la palabra de Dios se sigue escuchando a través del Espíritu Santo que se manifiesta en los sacerdotes que escuchamos y las palabras de los santos que conocemos, o estaría equivocada al decir esto? No, equivocada no si somos fieles a la palabra, porque muchas veces nosotros, porque somos seres humanos también, por ejemplo, yo soy del partido rojo, blanco, amarillo. Entonces, muchas veces aplico la palabra de Dios para decir lo que yo quiero decir. Eso no. Pero si yo soy fiel a la palabra tal cual como es y como me la enseña la Santa Iglesia Católica, sí puedo decir que el Espíritu Santo está hablando de mí. Y eso no lo digo yo, lo dice el Vaticano II. Cuando el sacerdote lee la palabra, es Cristo quien lee la palabra. Y cuando es fiel a traducirla y a explicarla y a darla a la comunidad fielmente, es claro obra del Espíritu Santo. Por eso, muchas veces en nuestra vida pastoral vienen jóvenes y nos dicen, Padre, hace 10 años yo te escuché en una homilía y desde aquel tiempo me cambiaste la vida. Yo ni siquiera me acuerdo, ni siquiera pasaba en la cabeza que un día voy a cambiar la vida de una persona. Pero en realidad no fui yo, fue el Espíritu Santo que a través de mi palabra llegó a este joven y le cambió la vida. Por lo tanto, la palabra de Dios sí es viva y eficaz hoy en día. San Antonio el Grande, Antonio de Egipto, abad, estaba en la iglesia y el sacerdote estaba leyendo el Evangelio y dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, repártelo y venga a seguirme. Y así llegó a ser padre de la vida monástica en Oriente, porque escuchó la palabra y creyó en ella. Y la palabra, estaba hablando del año 400, más o menos. Entonces, 400 después de Cristo. Entonces, cuando Charles de Foucault estaba buscando su vocación y encontró el Evangelio que dice, todo lo que hacen a mis hermanos, a mí me lo hacen. Y él lo tomó como propio, empezó a servir a los nómadas de Argelia, presentándoles agua, leche en el desierto. Entonces estaba haciendo porque encontró su vocación dentro de la palabra de Dios. Cuando Madre Laura escribe su lema, tengo sed, porque encontró esta palabra como una misión para ella, para vivir con su comunidad religiosa lo que Jesús quiere, tener satisfacción de su sed. Atine me pregunta, ¿cómo saber cuál es la diferencia o relación con la tradición y el valor de ambas? La tradición La sagrada tradición. y, perdón, repito. No, señor, muchas gracias. ¿Cómo saber cuál sería la diferencia o relación con la tradición y el valor de ambas? La tradición y la Biblia. Nosotros no podemos tener la Santa Biblia sin la tradición. La tradición, la que conservó la palabra de Dios viva. Por eso, lamentablemente, en el año 1500 y algo, cuando nuestros hermanos protestantes tomaron la Biblia y nos dieron una patada a todo lo que es la tradición eclesial. La Biblia viene de una tradición y ellos del 1500 hasta el día de hoy, ellos están haciendo tradición cuando traducen la Biblia. Entonces no podemos dejar la tradición aparte, pero la tradición, por ejemplo, en árabe se llama at-taqlid,
At-taqlid no solamente es una tradición que yo heredo, sino también que yo coloco, ¿sí? Qallada quiere decir que yo coloco. Por eso es una tradición viva, no es algo que es una herencia y no más, es algo vivido día tras día. Esta es la tradición de la iglesia. Es algo que no se separa con el tiempo, que era algo antiguo y ahora yo lo heredo. No es así. Es algo de una continuación. Por lo tanto, para mí no se separa la tradición de la Biblia. Se hace diferencia, sí, pero no se separa. Porque sin la iglesia nosotros no tenemos la Biblia. Henry Alexander Rivera Rojas pregunta cómo es la mejor manera de leer la palabra de Dios para entender la historia de la salvación. Bueno, Henry, el fiel a las oraciones y todo el tiempo desde que empezamos a transmitir, siempre veo su nombre. Henry, primero nosotros sabemos que leer la palabra de Dios es algo también de costumbre. Cuando nosotros entramos al convento, nos levantan a las 6, nos hacen como un ritmo de vida y este ritmo de vida organiza toda nuestra vida hasta llegar a un punto que mi vida toma como una talla diferente de los demás. En la Biblia es así. Yo debo ser fiel a la lectura de la palabra de Dios. Y en cuanto yo soy fiel, en cuanto esta palabra me va a dar el bien. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pidamos, pero antes de que Dios nos conteste, cerramos la puerta y nos vamos. Pero si Dios es vivo, Dios me va a hablar. Entonces, la insistencia y la permanencia y el seguimiento de un ritmo con la palabra de Dios, eso es lo que te deja ver la maravilla de Dios en tu vida. Nosotros, por ejemplo, yo hace más o menos 32 años entre el convento y la vida sacerdotal, etc. Si uno mira atrás, ve cuántas veces Dios hizo su intervención en la vida de uno. ¿Pero por qué? Porque hay como una continuación, no fue algo roto que hoy estoy, mañana no estoy, ahora estoy con él, mañana no estoy con él. Hay como un entendimiento entre los dos, como dos que se aman. ¿Sí? Si cortan esta relación, ya cada uno tiene su vida aparte. En cambio, si hay una continuación, van juntos, llegan a un momento, ven la maravilla de su amor. Tatiana López pregunta, ¿cuál debe ser la mejor forma de prepararme para cumplir una misión que me han encomendado? Adoptar espiritualmente a un bebé para que no sea abortado. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la mejor forma de prepararme para cumplir una misión que me han encomendado? 3 puntos, adoptar espiritualmente a un bebé para que no sea abortado. Sí. Cada uno tiene una manera de preparación. Yo me puedo levantarme a las 7 para vestirme, bañarme, vestirme. Uno a las 7:15. Cada uno tiene su tiempo. Lo más importante, ser maduro. Quiere decir, supongamos que yo acá en la casa tenemos la oración a las 8. Trato de estar a las 8, 8 menos 5 en la iglesia. Quiere decir estar preparado para entrar en este ambiente de oración. ¿Cómo prepararme? Cada uno tiene su manera. Yo no puedo decir porque yo no te conozco, no conozco la vida tuya, si eres capaz de adoptar ahora o no es, si está preparada o no es, porque para mí el compromiso debe llevarlo hasta el fin. Entonces, si no estoy preparado, mejor no tomarlo. Pero el día que tomo una decisión, tengo que serla fiel hasta el final. Y esto, la preparación debe ser, como dice Jesús, quien quiere construir una torre debe sentarse, hacer las cuentas, ver si es capaz, porque si no, llega a la mitad y no puede cumplir, la gente se burla de él. En cambio, si la gente ve que él empezó su torre y la complementó, entonces lo felicitan.
Bueno, queridos, hoy me alegra que muchas preguntas, porque la palabra de Dios es como un diálogo que hace con nosotros. Y estas inquietudes que tenían ustedes, que hicieron a través de sus preguntas, manifiestan que la palabra es viva y por eso hubo como un diálogo entre ustedes y yo. Quiero agradecer profundamente su paciencia conmigo y nos vemos, si Dios quiere, dentro de una hora en la adoración del Santísimo y la Santa Misa. Acuérdense que estamos en el segundo día de la Semana Santa, martes santo. El Señor los bendiga.